qué les pareció? Pues habla más que nada de las épocas donde no había internet, donde no había pues varias cosas más que radio y periódicos. Ujú, perfecto. O sea, nos empieza a hablar para iniciar medios de comunicación. O sea, qué era lo que las personas tenían a su alcance en ese momento. Con qué se podían comunicar. Bueno, obviamente este libro yo ya lo había leído previamente a dejárselos a modo de tarea. Y entonces, bueno, vamos a ver. En un primer momento nos habla de esto. O sea, ¿qué teníamos enfrente? ¿Qué panorama había? Nos hablaba de un cambio de gobierno, nos hablaba de que los medios tecnológicos que se contaban para la época pues eran sumamente contados, eran sumamente escasos. Para empezar solamente se contaba con radio, no había televisión, como bien lo comenta usted, compañera, de una manera muy atinada y acertada, no había televisión, no se contaba con ninguna otra cuestión más allá de periódicos y solo se solo podíamos hablar de periódicos y de algún tal vez radio únicamente, no había situaciones adicionales a eso. Entonces, esos eran los únicos canales de información. En cuanto a comunicación privada, personal, pues es de entenderse que únicamente se hablaba de correo y empezaban a proliferar algunos teléfonos. Pero pues obviamente el teléfono era un avance tecnológico que muy pocas familias pues podían pagarse para la época. Ahora pues cada quien cuenta con un teléfono personal. En ese entonces no había manera de que alguien se pudiera sufragar un gasto de esa índole. Es más, era impensable que todos los hogares mexicanos pudieran tener un teléfono, un dispositivo en casa. Era algo que pues simplemente no era factible para la época. Y bueno, ya después de eso, resulta y resalta que nos encontramos con las primeras manifestaciones de este gobierno actual, que venía siendo un cambio. Recordemos que antes se hablaban de generales, se hablaban de mandos casi hablando en puros rangos militares. ¿Por qué? Porque las personas que estaban ocupando estos puestos era gente que había estado en la revolución, que había estado en el frente de lucha. Entonces, como habían estado allí, propiamente, pues les tocaba esa parte en la cual ellos pues tenían que ocupar algún puesto público. En este caso la presidencia de México queda en el licenciado Alemán, quien es el primer profesionista que ocupa la silla presidencial. Ya no hablábamos de gente que estuvo, como decía, como lo decían de una manera coloquial, gente que estuvo en la bola, gente que le tocó estar en los frentes militares de la revolución. No, ya estábamos hablando de personas que estaban en los frentes del gobierno del país, pero ahora de una manera meramente profesional. Entonces, ya después de toda esta situación, también nos hablaban de los desastres que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Refugiados, gente que no tenía dónde vivir, personas que seguían a lo mejor trayendo viejos rencores porque algunas con otras simplemente no se llevaban, no eran ni siquiera nacionales las personas, eran personas extranjeras que se peleaban con otros extranjeros. Le decían que los niños musulmanes se peleaban con los niños árabes y viceversa.
Carlitos, nuestro personaje principal, él decía, para mí todos eran turcos, o sea, como que no encontraba mucha distinción, que también tuvo compañeros que provenían de Japón, que eran japoneses, tuvo compañeros que venían de diversos lugares del mundo buscando una oportunidad de refugio en México, ya que venían huyendo, escapando de la guerra. Después de todo eso, aquí nuestro personaje nos empieza a hablar de muchos cambios que hubo en ese México. Nos empieza a hablar de todo este índole de cambios. Si se dan cuenta, comparado con el estilo de escritura del maestro Octavio Paz, el maestro Emilio Pacheco más o menos nos transporta a una situación muy similar, pero o nos habla de temas sumamente parecidos, pero con palabras un poco más simples. Su forma de escritura, si podemos analizarla, y nos damos cuenta, es poco técnica, es bastante simple, bastante digerible. ¿Hubo alguna palabra que hayan encontrado que no entendieron, compañeras? ¿Compañero? Bueno, al parecer no la hubo por una simple y sencilla razón. Porque el lenguaje que el maestro José Emilio Pacheco empleó para esta obra es un lenguaje muy coloquial, es un lenguaje común que todos podemos entender. Es más, esta lectura se la pueden dar a un niño y la puede leer sin problema. Se la dan a un adulto, la puede leer sin problema. A cualquier persona que le muestren esta lectura y que comience a leerla, le puede dar ese seguimiento. ¿Por qué? Porque justamente no es una lectura difícil, no tiene tantos tecnicismos, no tiene tantas cuestiones que no pudieran o que no sean entendibles. Por el contrario, es bastante digerible es bastante digerible la lectura, es bastante simple, lo cual nos da como resultado una lectura que pues bien nos atrapa, nos gusta, a la cual le damos un seguimiento mayor, y que por default la vamos a terminar. O sea, no es como que la vamos a dejar a la mitad. ¿Por qué? Porque nos va a interesar a ver en qué acabó esto, en qué acabó aquello, cómo hicieron esto otro, hasta llegar a la conclusión final del libro. Y nos va a interesar, ¿por qué? Porque nos vamos a sentir hasta cierto punto identificados con el lenguaje, con los panoramas, y sobre todo porque nos está contando un fragmento de nuestra propia historia. Entonces, es de ahí por eso la importancia también de la selección de textos que a veces llevamos a cabo. Porque la lectura, como bien les vuelvo a repetir, no es mala, al contrario, la lectura nos va a ayudar para mucho, para ampliar nuestro vocabulario, para poder llevar a cabo la redacción e interpretación y llevar a cabo un ejercicio de oralidad. O sea, tiene muchas ventajas. La lectura, lejos de perjudicarnos, nos va a ayudar bastante. Entonces, por eso de ahí los beneficios de la lectura y la insistencia en que sigamos siendo lectores asiduos. Si a lo mejor no tan recurrentes, pero por lo menos que podamos decir que ya estamos empezando a leer obras completas. Esto también nos va a ayudar mucho hasta para tema de conversación. De repente algún tema que salga por allí, y si está relacionado con algo que ya leímos, pues esto nos va a ayudar a poder entrar en ese tenor, en esa índole. Vamos a decir, bueno, pues sí, fíjense que yo también leí algo muy similar, o en la obra tal, también nos habla sobre este tópico, sobre este tema. O sea, ya no va a ser algo desconocido. Ya no va a ser algo
de lo cual no se puede opinar. ¿Por qué? Porque ya tenemos un conocimiento previo sobre esa situación, lo cual va a generar que nosotros bien podamos llevar a cabo una opinión, pero de una manera objetiva, no nada más pensando o imaginando, no, sino que ya va a haber como tal un conocimiento previo. Ya va a haber como tal una manera en la que nosotros podamos realmente dar una opinión, pero porque ya conocemos el tema. Y poco a poco de esta manera, pues nos vamos a ir haciendo de un vocabulario más extenso. Además de que nuestra ortografía va a empezar a mejorar. Ya no vamos a tener esas dudas de a ver si esta palabra se escribe con B o con V, si determinada palabra lleva acento, si lleva H, en qué momento utilizar un punto, una coma. ¿Por qué? Porque la misma lectura va a ser nuestro guía en cuanto a ortografía se refiere. Entonces, después, ¿esto también en qué puede desencadenar? En que nosotros mismos nos aventuremos a escribir algo. Algún poema, algún cuento, alguna anécdota, alguna columna, algún artículo, lo que sea. ¿Pero por qué? Porque ahora, aparte de ser personas con la capacidad de llevar a cabo lecturas algo extensas o continuas, ahora vamos a tener desarrollada la capacidad para poder llevar a cabo diversos ejercicios, diversas formas. ¿Y por qué no? ¿Quién nos puede asegurar que dentro de este grupo pueda haber una persona la cual posteriormente pueda volverse un escritor, pueda volverse un literato, pueda volverse otro Octavio Paz, un Gabriel García Márquez, un Federico Lorca? O sea, el mundo está lleno de posibilidades a partir de que nosotros comencemos a leer. A partir de que nosotros comenzamos a escribir también, porque la escritura también es algo importante. Ya vamos a aprender a redactar. Y a lo mejor si decimos, híjole, antes yo no sabía redactar, ¿qué creen? Ahora, aparte de leer, ya sé redactar, y aparte de redactar, hasta sé, o más bien me he vuelto un orador. También, ese sería un postulado todavía mayor, el poder decir que somos oradores. Ese sería uno de nuestros principales cometidos. ¿Hasta aquí hay preguntas, compañeros? No, ninguna. Perfecto. Está lleno, hija. Bueno, pues la situación es esa. Precisamente con la lectura es lo que estamos buscando, es lo que estamos queriendo generar. Generar personas que desarrollen el gusto por la lectura, pero no nada más eso, sino que además desarrollen hasta el gusto por la redacción, por la oratoria. O sea, les digo, a partir de la lectura se pueden ya generar muchas otras situaciones, no solamente el hecho de leer, sino además de leer, les digo, pues pueden comenzar ustedes también a escribir. A lo mejor, y se van a dar cuenta que su forma de escritura ya no va a ser la misma que cuando comenzaron. A lo mejor ya no vamos a estar usando muletillas. ¿Qué son las muletillas? Aquellas palabras que repetimos mucho. Vamos a llevar a cabo el uso de sinónimos. Los sinónimos que son cosas o palabras que significan lo mismo, pero que se escriben de manera totalmente distinta. Vamos a llevar a cabo el uso de los puntos, el uso de las comas, para enaltecer, para poder entender, o más bien dar a entender una idea todavía mayor. Vamos a llevar a cabo también el uso también ya de la metáfora. En la clase pasada también hablábamos de la metáfora. ¿Para qué? Para enaltecer, para darle ese sentido estético a nuestro texto, darle un sentido literario
y de esta manera atrapar a quien sea que esté generando esas situaciones. O sea, atrapar a quien sea que esté leyendo lo que nosotros acabamos de escribir. Que esté leyendo lo que nosotros acabamos de escribir. Lo que nosotros acabamos de postular. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ahí te lo dejo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, compañeros? ¿Ninguna? Perfecto, perfecto, pues entonces prosigamos. Entonces, para empezar, ¿qué nos pudimos dar cuenta? Que la lectura del maestro Emilio Pacheco, pues era un poco también más sencilla. Mientras que la lectura del maestro Octavio Paz era una lectura bastante técnica, tenía términos muy técnicos. La metáfora que él empleaba sí era muy buena, pero los términos con los que se dirigía al lector, si nos damos cuenta, eran bastante técnicos. Llegó un punto en el que puedo asegurarles que la lectura se les volvió un poquito tediosa, un poquito aburrida. Se les volvió un poquito aburrida. ¿Me equivoco? Mientras que con el maestro Emilio Pacheco fue mucho más digerible. ¿Pero por qué? Porque el lenguaje era no era tan técnico, era un lenguaje más común, más coloquial. Entonces, al carecer de tecnicismos, se volvió más digerible para todos y por tanto la lectura fue más agradable. Eso fue lo que sucedió. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No hay más preguntas? Bueno, pues prosigamos. Ya después de todo lo comentado, vamos a seguir obviamente haciendo comparativo de ambas lecturas. Vamos a seguir también buscando que ustedes sigan redactando, que vayan puliendo un poquito esa cuestión técnica. Empezando a practicar la división de roles. Ya empezó a sonar tu olla. Ya le llegó el tiempo. ¿Qué? No, ya le llegó el tiempo. Ajá. Nada más que no se vaya a acercar el trapeador. Déjalo, quito de ahí. Bueno, está aquí conmigo lavando. Ya después, obviamente, seguiremos buscando más lecturas. Una pregunta. ¿Qué tipo de lectura les agradó más? ¿La lectura del maestro Octavio Paz o la del maestro Pacheco? ¿Cuál fue mayor para su agrado? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál fue más de su gusto? Adelante. Pues yo creo que las dos son buenos libros, pero hablan de diferentes cosas. Entonces, pues por eso se vuelven un poco más interesantes.
Bueno, exactamente, como bien se dice ese viejo dicho, el gusto se rompe en géneros. Y en este caso, pues obviamente habrá quien esté más inclinado por una obra o habrá quien esté más inclinado por otra. El punto aquí no es también ponernos a debatir qué obra es mejor, porque ambos literatos pues tienen sus bondades. Aquí la cuestión, obviamente, lo que se busca más con estas formas es el conseguir que todos seamos o todos busquemos el llevar a cabo la lectura, que la lectura no se quede únicamente en, bueno, ahorita estoy leyendo porque me lo pidieron para la escuela. No, sino que al contrario, se vuelva parte hasta de, ¿por qué no decirlo? A lo mejor hasta de uno de nuestros hobbies. El poder decir, bueno, ¿y a qué dedicas tu tiempo libre? Como dice esa canción de José Perales. Y podríamos comentar, bueno, aparte a lo mejor de lo que ya venía haciendo, no sé, algún deporte, algún otro pasatiempo, también últimamente he comenzado a leer. Y ya de esa manera, ok, ¿y qué has leído? Y dices, bueno, empecé con Batallas en el Desierto, leímos El Laberinto de la Soledad, a lo mejor después ustedes encuentren algún libro de su agrado y comenten también esa lectura. Lo importante aquí es que no se deje de leer, porque les digo, a partir de la lectura podemos lograr muchas cosas, sobre todo el llevar a cabo un ejercicio de entendimiento. Un ejercicio de entendimiento en cuanto a las instrucciones que nos dan, en cuanto a muchas situaciones que también ahí se van generando. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Pregunta, comentario? ¿No? Bueno. Entonces, ya dicho esto, pues vamos a proseguir. En algún momento también vamos a estar con lecturas un poquito también con lenguaje más simple, o tal vez en algún momento algunas palabras no serán entendibles porque serán regionalismos. Por ejemplo, nosotros a ciertas cosas le llamamos de manera diferente. Por ejemplo, al dinero en monedas, aquí en la zona centro nosotros le llamamos cambio. En otras partes le llaman feria. Si vamos a otro lado le dicen morralla. Si vamos en otro lado le dicen suelto. Y así sucesivamente la denominación de estos va cambiando dependiendo del lugar en el que estemos interactuando. Por ejemplo, si nosotros vamos a algún lugar, notaremos que algunas cosas que nosotros llamamos de manera distinta, allá también tienen otro nombre. Pero esos son regionalismos y esto también nos ayudará a ampliar nuestro vocabulario y saber de lo que alguien nos está hablando. Y bueno, ya para finalizar un poquito con este tema y pasar a otra materia, vamos a comenzar con una pequeña introducción a la filosofía. ¿Qué pasó? Ajá. No, de hecho creo que ni siquiera está aquí. Bueno, entonces después de todo lo comentado, vamos a adentrarnos a la filosofía. Para empezar, bueno, la palabra, ¿qué es filosofía? Dicen, bueno, para empezar vamos a ver de qué va esto, qué es la filosofía, a qué hacemos referencia con esta palabra. Filosofía.
filos. Bueno, pues este tiene su etimología del latín, filos, que significa amor, y Sofía o Sofía, que significa conocimiento. Conjugando estas dos palabras, generamos una palabra llamada filosofía, que ya juntándolas quiere decir amor al conocimiento, a la sabiduría. Y obviamente aquellas personas que buscan el conocimiento, que lo generan, que lo buscan, se les conoce propiamente como filósofos. Como filósofos. Después de eso, resulta y resalta que el término filósofo no se conoció hasta después. En un primer momento, este tipo de personas que se sentaban y debatían y llevaban a cabo postulados, no se les conocía como filósofos, sino más bien como pensadores. ¿Por qué? Porque utilizaban el pensamiento. Algo tan simple y sencillo como eso. Ellos llevaban a cabo el uso del pensamiento. Por eso de allí la palabra pensadores. Por eso de allí que tuvieran esa denominación como pensadores. Ya después de eso, el primer antecedente que se tiene, o uno de los pocos antecedentes que se tiene de estos personajes, es a Tales de Mileto. ¿Quién era Tales de Mileto? Tales de Mileto fue un personaje del cual se tiene registro de sus postulados. Y este personaje que decía, bueno, él tenía una firme creencia entre la conexión y la dualidad del cuerpo y el alma. Él decía que si el alma no estaba bien, el cuerpo tampoco podía estarlo, y viceversa. Si el cuerpo no estaba bien, el alma tampoco, porque ésta terminaba siendo enfermada por los malestares del cuerpo mismo. Entonces, esa fue una de sus principales postulaciones de este personaje. Él creía en esa dualidad del cuerpo y el alma y que tendrían que estar en equilibrio. No te preocupes, lo dejé jugando con agua, él mientras tenga agua es feliz. Y después de eso, él era de lo que hablaba, pero ¿cómo era que él llegaba a esos postulados? ¿Cómo era que él llegaba a esas conclusiones? Simple, porque en un primer momento la generación de conocimiento era algo llamado conocimiento empírico. ¿En qué se basa el empirismo? El empirismo se basa en aquello que observa a través de la experimentación. De hecho, si nos damos cuenta, nuestra mayor faceta de todo ser humano siendo filósofo fue en nuestra niñez, porque empleábamos el empirismo, entre otras corrientes filosóficas de las cuales seguiremos hablando más adelante. El empirismo se basaba en todo aquello que se observaba, en todo aquello que se lograba observar, en todo aquello que se lograba palpar a partir de los sentidos, a partir del gusto, el tacto, el olfato, el oído, el gusto. Y si nos damos cuenta, los niños lo hacen. Un niño regularmente, ¿qué es lo que lleva a cabo? Él se mete cosas a la boca, las siente, las escucha, las huele. Él ocupa todos sus sentidos para percibir, para saber de qué se trata cada objeto, qué propiedades tiene, qué puede o qué no puede también hacer con ellos.
Él se da cuenta si es duro, si es suave, si es blando, si es maleable, si es rígido, si puede construir con él, si no puede. ¿Por qué? Y todo esto lo obtiene a través del empirismo. Si algo es dulce, si es salado, si le agrada, le desagrada, si un olor es bueno o malo para él. A partir de ahí, él genera ciertos criterios que posteriormente los irá reproduciendo otra vez. ¿Por qué? Porque simple y llanamente es conocimiento que él ha ido generando. Son datos que ha ido recabando y los cuales le van a ayudar a reproducir ciertas conductas con posterioridad. Por ejemplo, si él en un futuro ve dulces, para él sabe que es algo placentero el azúcar. Si él en un futuro ve sal, sabe que no puede excederse de su consumo puesto que le ocasiona sed o simplemente no es un sabor agradable para él. Entonces, he de ahí que él sigue experimentando. Él empieza a crear sus propios criterios. Si él, por ejemplo, empieza a distinguir entre lo pequeño y lo grande, entre lo bueno, él es donde ya empieza a generar conocimientos. Después empieza a ver lo que es bueno y es malo. Dependiendo en el contexto donde él se encuentre, él generará esos postulados, esas aseveraciones. Él las irá generando. Pero todo será a partir de ese conocimiento que él vaya percibiendo a partir o a través de sus sentidos. Y él de esa manera va a lograr ir conociendo el mundo e ir generando ese conocimiento a partir del empirismo. Pues lo mismo pasaba con los filósofos. A partir del empirismo, ellos comenzaban a generar conocimiento, ellos comenzaban a generar algunas situaciones. Y era así como posteriormente esos descubrimientos los compartían con sus congéneres y les daban a conocer sus descubrimientos. Obviamente cada corriente filosófica fue distinta. El término filósofo se empezó a acuñar a partir de la época en la que personajes como Platón, Sócrates y Aristóteles estuvieron allí. En un primer momento, Sócrates, quien es considerado a la fecha como el padre de la filosofía, llevó un postulado, uno de los mayores postulados que hasta la fecha sigue vigente, el cual decía: yo solo sé que no sé nada, solo soy consciente de lo mucho que ignoro. Ya no estás tirando agua. Entonces, que de ahí se generaran otras corrientes filosóficas, por ejemplo, como la mayéutica. ¿La mayéutica de qué va? De aseveraciones, de preguntas. Se inicia con una pregunta y de esa pregunta se genera otra hasta llegar a una respuesta final. Y como se los había comentado otra vez, ¿quiénes son los que mayormente aplican este tipo de técnica filosófica? Los niños. Los niños generalmente son quienes más aplican la mayéutica. Por ejemplo, el niño siempre te va a preguntar para todo el por qué. Por ejemplo, si un niño nos ve ahorita tomando esta clase y puede llegar y preguntar: ¿qué haces? Para empezar, esa es su primera pregunta: ¿qué estás haciendo, no? Y nosotros podríamos decirle: estoy tomando mi clase. Y él podría decir: ¿clase de qué? De preparatoria. ¿Y esa cuándo se toma? Después de la secundaria. ¿Y yo ahorita en dónde estoy? En la primaria o en el kinder. ¿Y me falta mucho? Ya a lo mejor le podemos decir: sí, te faltan
unos 15 años para llegar ahí. ¿Y después qué sigue? Pues después sigue la universidad. ¿Y falta mucho para eso? Sí, faltan todavía más años, como otros 20. Bueno. ¿Y por qué? Pues porque tienes que estudiar. ¿Para qué? Pues para que aprendas más cosas. ¿Por qué? Pues porque así pues puedes ignorar menos cosas si aprendes más. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ignorar? Ignorar es que no sepas algo. Y si no ignoro, entonces si no ignoras, puedes saber. Y si sé ya no estoy ignorante, bueno, no puedes ignorar otras cosas, pero por lo menos ya no un tanto de estas. Y así sucesivamente es como el niño nos va a ir dando una guía, una pauta para seguir formulando respuestas a través de sus preguntas hasta que él obtenga la respuesta que le satisfaga, que a él le interese. Ese es uno de los mayores postulados filosóficos, la duda. A partir de la duda se generará la especulación y se buscará el conocimiento mismo para la generación de la verdad. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Perfecto. Seguimos. ¿O algún comentario? ¿Tampoco? Bueno, si no lo hubiera, seguimos. Bueno, y de ahí es entonces que tengamos esta parte de la filosofía llamada como mayéutica, la cual se irá de postulado en postulado, más bien desde un postulado se generarán miles de preguntas hasta llegar a una respuesta definitiva. Pero ¿qué sucede? El ser humano obviamente no se queda con lo primero que le dices, bueno, por lo menos no anteriormente, porque salta y resulta que al ser humano le empiezan a surgir dudas. Dice, bueno, estoy generando conocimiento, pero ¿realmente el conocimiento que estoy generando es genuino? ¿Es bueno? ¿Es fidedigno? ¿Sí cumple con la premisa mayor de la creación del conocimiento, la cual es la obtención de la verdad, de la realidad? ¿O simplemente estoy cayendo en un error? ¿Y cuál es el error? El error es una falsa concepción que podemos tener de la realidad en sí. Entonces, de ahí la creación de una materia más, conocida como la epistemología. La epistemología es la ciencia encargada del estudio de la obtención del conocimiento. O sea, bueno, ya tengo información, tengo conocimiento. ¿De dónde lo estoy obteniendo? ¿Este conocimiento es real? ¿Es verídico? ¿Es fidedigno? ¿Puedo fiarme de que esta fuente de información me está diciendo la verdad? ¿Sí me puede servir esto que estoy obteniendo? Y un claro ejemplo. Puedo fijarme, puedo darme cuenta de que algunas cuestiones, algunas situaciones propiamente a veces me llevan a información errónea. Estamos en una época actualmente donde tenemos tanta información que es algo paradójico. De tanta información que tenemos nos encontramos ridículamente desinformados. ¿Por qué? Porque ya no sabemos a quién creerle. De repente se especula una cosa, se especula otra. No vamos tan lejos, miren. Tan solo con el tema del COVID. Lo tuvimos aquí en algún momento como una pandemia. Actualmente aún
se toman algunas medidas, pero bueno, ya lo más pesado ya pasó. ¿Y qué es lo que sucedía? Algunos decían, no, es que te van a, es que el COVID se puede contagiar como la gripa. Bueno, esa fue algo sumamente certero. Dicen, no, es que ¿sabes qué? Mi comadre me dijo que no, que en la vacuna no se la van a poner porque va a traer un chip para que los controlen. O no, es que tal día no deben salir de su casa porque se va a llevar a cabo una fumigación masiva y que dicen que esta medida se va a llevar a cabo y que si hay personas afuera puede ser dañino porque el químico que se va a usar es muy fuerte. Entonces tal día no hay que salir para nada, que va a ser a tal hora. O sea, había tanta información que nos encontrábamos bien asustados y bien desinformados sobre todo eso. Teníamos miedo porque estábamos ante algo desconocido y el desconocimiento genera miedo porque el miedo es un factor respuesta ante una situación desconocida, ante algo que está fuera de nuestras manos, de nuestro alcance, que no podemos, algo con lo que no podemos lidiar. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, entonces prosigamos. Después de todo lo anteriormente dicho, resalta y resulta que la filosofía misma se empezó a cuestionar esa parte, se empezó a cuestionar esa situación. O sea, realmente el conocimiento entonces generado de las diversas fuentes que hemos estado tomando es bueno, es malo, si es fidedigno, si se puede tomar como tal, si podemos fiarnos de ese postulado, realmente podemos decir que lo que hemos hecho y dicho es real. Y por eso de ahí la implementación de la epistemología. O sea, es estudiar de dónde estamos generando ese conocimiento que estamos obteniendo. Y ya no nada más basta con obtenerlo, ahora basta con saber, ahora también debemos saber que este conocimiento realmente es útil, que sí sirve, que sí se puede usar, que sí se puede usar, que sí se puede llevar a cabo la aplicación de ¿Sale? Hasta aquí alguna pregunta. Y es entonces por eso también que en ocasiones, pues, gracias, en ocasiones también se nos invita a dudar un poquito. Y ese es uno de los postulados mayores que debemos tener en cuenta, el de la duda, el dudar. El tener o el poner en duda todo lo que nos digan. O sea, hasta lo que estamos comentando ahorita, me gustaría que no nada más quedara aquí este ejercicio, sino que además de eso, ustedes mismos dijeran, bueno, a ver, voy a investigar, voy a ver hasta qué punto es cierto lo que el profesor me dijo. Vamos a ver si de veras lo que él nos comenta es tal cual como lo dice o es de una manera distinta. ¿Por qué? Porque es propio de nuestra naturaleza y es saludable hacerlo. Claro que es saludable llevar a cabo estos ejercicios de reflexión. ¿Para qué? Para que propiamente no nos casemos con la primera cuestión que nos digan, el primer postulado que lleguen y nos impongan,
no sea lo único. No sea lo único con lo que nos quedemos, no. Por el contrario, tengamos 2, 3 fuentes de información y podamos de allí discernir. Decir, a ver si es cierto, no es cierto. Ah, no, pues sabes que ya investigué bien. Oiga, profe, lo que usted nos dijo referente a la clase no era cierto. Ya investigué, ya pesé la información y resulta que usted estaba mal. Salta y resulta que usted estaba mal. Entonces necesitamos que usted corrija esa parte porque si no a nosotros nos va a dar información errónea y esta información a su vez va a ocasionar que nosotros no demos un buen rendimiento en nuestra prueba. O sea, de ese tamaño es que pudiese darse un fenómeno. Pero todo va a ser a raíz de ¿qué? De la investigación. Necesitan ustedes también poner en tela de juicio todo lo que se les diga. No se queden con lo primero que llegue cualquier personaje y les comente. No. Todo debe ser cuestionable. Todo. A ver, vamos a ver. Como por qué me dijeron para empezar, a ver, vamos a ver. ¿Por qué me dijeron en la primaria que se hablaba del descubrimiento de América? A ver, sale. No, espérense, a ver, no fue descubrimiento. ¿Saben qué? Fue solamente ponerle un valor agregado a una cierta tierra, puesto que esta ya existía. Bueno, entonces sí se le puede llamar descubrimiento o no. No, pues que resulta que sí. Bueno, sí, pero se le dice descubrimiento por esto y esto más. Bueno, ahora sí yo estoy más consciente del por qué se le llamó de determinada manera. Ahora bien, vamos a ver. ¿Cómo estaba México antes? No, pues que México no era así como lo conocemos ahorita, no era una nación unificada. Había diversos imperios dentro del territorio mexicano. Bueno, y había batallas. O sea, prácticamente unos y otros se mataban, ¿sí? Porque estábamos hablando de naciones distintas. Perfecto. Y entonces, ¿por qué a Tlaxcala le dicen que es traidora? Bueno, pues nada más porque estaba dentro del territorio que comprende México, pero se comprende que eran naciones totalmente distintas. O sea, en ese tiempo estábamos hablando de diversas naciones, no estábamos hablando de que era un México unificado. Entonces, por lo tanto, esa aseveración es totalmente falsa y hay que indagar un poquito en temas de historia. Perfecto. O sea, desde ahí nos damos cuenta cómo todos los postulados que en ocasiones nos fueron dando hasta en las clases de historia, algunos de estos datos terminan siendo totalmente erróneos. ¿Por qué? Porque precisamente la historia que a nosotros nos han dado, o la que nos han vendido, la historia oficial, tiene muchos recovecos que no han sido desmentidos o que estos fueron cambiados por otros. Un dato interesante, por ejemplo, ¿quién ha visto la imagen del cura Hidalgo? ¿Quién me puede describir cómo era el cura Hidalgo? ¿Cómo vienen los libros de historia? ¿Quién me dice? ¿Cómo era el señor? Bueno, pues para empezar, tenemos que este señor nos lo pintan como una persona con un hábito, nos lo pintan, pues era una persona con poco cabello, cabello cano, delgado, como con una cara, de corte europeo, muy refinado. Pero si nos ponemos a indagar un poquito en la historia misma, para empezar no es cierto. El cura Hidalgo no es como el que nos venden en la historia. El cura Hidalgo era un hombre mestizo. Bueno, para empezar, su forma de conducirse, su carácter no era tan reservado, era del tipo escandaloso. Era un hombre que sabía usar o sabía hablar diversas lenguas, era muy letrado y que a la vez a él habían llegado textos como los de Voltaire y René Descartes, los cuales hablaban de la finalización de la farsa cósmica, los cuales hablaban de la liberación de los pueblos. Pero no todo esto quiere decir que fue a raíz de un fanatismo inusitado o porque haya querido liberar a un pueblo.
No, en realidad cada uno de los insurgentes tenía intereses personales, los cuales llevaron a que invitaran al pueblo a levantarse en armas y posteriormente se diera o se llevara a cabo una guerra de revolución mejor conocida como la Guerra de Independencia. Bueno, ya después de toda esta situación, si nosotros indagamos un poquito más, descubriremos que muchos datos históricos no son ciertos y la apariencia física del cura Hidalgo no era tan similar como la que nos vendieron en los libros de historia. El antecedente más cercano que se tiene a esto es una escultura que se encuentra en el castillo de Chapultepec, en la cual se muestra la apariencia real del cura Hidalgo, los cual invito a que también lo indaguen. Y entonces nos vamos dando cuenta cómo las fuentes de conocimiento que tenemos no muchas veces son las más fidedignas. Los noticieros, por lo mismo, no todos nos dan una información real. Entonces, de ahí la importancia, sí, de la filosofía, pero sobre todo también de la epistemología, como materia la cual lleva a cabo el estudio de la obtención del conocimiento mismo, lo pesa, lo valida y lo determina de dar un último juicio como bueno o malo, como fidedigno o falso. Hasta aquí, ¿algún comentario, compañeros? ¿Algo que quisieran aunar? Por ahí alguien levantó la mano, compañero Marcos. Sí, profe, es de acuerdo a la historia que estamos recordando ahorita. Como dice usted, antes había muchas guerras porque éramos de diferentes naciones, ¿no? O sea, cada estado era una nación. Entonces, por eso en nuestro escudo nacional, al final de cuentas, se hizo, por eso dice Estados Unidos Mexicanos, porque o sea, todos los estados se unieron para ser una sola nación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí. Exactamente, compañero. Entonces es cuestión de aunar un poquito en nuestra historia para ir ya quitando ciertos tabús, ciertas situaciones que hasta la fecha las seguimos comprando como verdaderas. Poco a poco pues ir realmente ya discerniendo la historia novelesca que nos vendieron a la historia real. La historia que tenemos actualmente nos la vendieron como una batalla entre buenos y malos. Únicamente fue eso. A ver, fulanito de tal era bueno, sutanito era malo, fulanito venció a sutanito, fin de la historia. Y lo desterraron para Francia. En efecto, hay que ser objetivos. En un cierto momento, a Porfirio Díaz nos lo vendieron como el malo de la historia. Si analizamos todo lo que él llevó a cabo, en ese periodo fue cuando México tuvo uno de sus mayores auges económicamente hablando. Pero a nivel social, honestamente estábamos, pero por la calle de la amargura. Muchos dirán, bueno, es que él se aprovechó del campesino, él se aprovechó del pobre. Sí, claro que sí. Y él sirvió de escuela para el resto de los gobernantes que tenemos hasta hoy en día. Porque si nos ponemos también a analizar la situación de ese entonces, a grosso modo es el mismo modelo económico y de control que tenemos actualmente. Entonces de allí, otra vez, la importancia propiamente de tomar en cuenta todos los elementos que tenemos en cuanto a la historia en cuanto hace la historia. En cuanto hace la historia, podemos encontrar que propiamente, ¿qué había en los tiempos de Porfirio Díaz? Tiendas de raya. ¿Qué tenemos actualmente? Tiendas que nos venden a crédito. Las tiendas de raya, ¿qué hacían? Fiarte, darte fiado como lo conocemos. Y después con tu siguiente paga tenías que liquidar lo que debías. Y el mismo sistema de las haciendas, ¿qué era lo que hacía?
pagarle poco al campesino para que el dinero no le alcanzara y se viera forzado a fiarse. Y una vez que ya se había fiado, pues tenía una deuda impagable porque cada semana que pasaba, se iba endeudando para poder tener lo suficiente para medio vivir. Lo mismo pasa ahorita. El salario mínimo está muy bajo. El trabajo promedio habitual está en 1,200 pesos a la semana, en promedio. Puede ser más, puede ser menos, dependiendo la zona en la que nos encontremos laborando. Porque hasta los salarios van dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Pero bueno, el punto es ese. Checamos, lo que tenemos no nos alcanza. ¿Qué terminamos haciendo? Resulta y resalta que a lo mejor a mi hijo ya le está haciendo falta ropa, zapatos. ¿Qué hago? Pues, a ver, ¿qué hago? Pues voy a Coppel a ver si me puedo sacar unos zapatos a crédito, me los dejan a tantas semanas, pues sale, pues los voy a tener que pagar. Para cuando termines de pagar ese crédito, resulta que ya hasta te endeudaste con otros 2 o 3 pares. ¿Por qué? Porque tuviste que comprarlos, pero no te alcanzó porque tuviste que pagar un crédito. Y para eso después tuviste que sacar un crédito más. Por eso de ahí hay que terminar siendo lo suficientemente astutos como para no endeudarnos. Pero con las tiendas de raya, grosso modo, todas las personas terminaban endeudadas. Actualmente estas tiendas de conveniencia de crédito son prácticamente la misma situación, solo que un poco más estilizadas y con una especie de usura más escondida que en ese entonces, con una especie de abuso hacia lo que era la clase trabajadora, pero ahora de una manera un poquito más sutil. Entonces, de que sea el mejor presidente de México, Porfirio Díaz, a nivel económico, puedo respetarlo. A nivel social, honestamente, dejó a la sociedad mexicana totalmente embarcada. Entonces, como cualquier presidente, tuvo aciertos en unas cosas y unos errores garrafales en otras. Si nos damos cuenta, la idiosincrasia del político mexicano en México es prácticamente la misma, no alcanza a cubrir. ¿Por qué? Porque no alcanza a dimensionar el problema social y económico que se tiene dentro del país. Y en la mayoría de las ocasiones, uno de nuestros grandes errores es poner a gente que no tiene ni la más mínima preparación en puestos públicos para los cuales se requiere cierta capacidad de maniobra. Y tal es el caso. Por ejemplo, si nos vamos a nuestras comunidades, hablemos ya sea de presidencias auxiliares o alcaldías, muchas veces hay personajes que no saben ni por qué están en el puesto. Les pasa la famosa metáfora de la tortuga en el poste. Dicen, nadie sabe cómo llegó ahí. Obviamente todos sabemos que no pudo haber llegado solo, que alguien la puso ahí y que honestamente ni ella misma sabe qué hace en ese poste y que tampoco es nada útil que ella siga ahí arriba. Lo mismo sucede con algunos de nuestros gobernantes, algunos de nuestros mandatarios, lo mismo. No sabemos ni cómo llegó ahí, obviamente sabemos que alguien lo puso, pero también sabemos que no es utilidad que esté ahí y que de nada sirve que siga ahí arriba. Entonces, por eso de ahí la importancia, compañeros, de ciencias como la filosofía, como la epistemología, que ayudan a la reflexión del ser propiamente. De allí que venga, por ejemplo, la necesidad de que estas materias tengan auge, que tengan existencia dentro de nuestro sistema educativo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ninguna, profe. Bueno, y posteriormente seguiremos llevando análisis un poquito más a fondo. Obviamente esto nada más nos sirvió como ejemplo para poder tener un claro referente, de la importancia de lo que pueden resultar este tipo de materias. ¿Por qué? Porque bien sabemos
que no tenemos información completa de muchas cosas. Les vuelvo a comentar, de la historia tan solo sabemos una pequeña parte, un puñado de algunas cuestiones, pero que nunca nos la vendieron completa, nunca nos la han dado tal cual como es. Solamente nos han dicho lo que les conviene, que quieren que sepamos. Y si nos damos cuenta, Porfirio Díaz no fue ni tan bueno ni tan malo. Hizo su papel, hizo su, como lo diríamos de una manera coloquial, hizo su chamba como cualquier presidente. Y a lo mejor la hizo un poquito mejor que otros. Pero a final de cuentas no tuvo nada extraordinario. Y de allí vinieron los demás modelos presidenciales que tenemos. Y que si nos damos cuenta, les digo, no son muy diferentes al modelo que él instauró en un cierto momento. Que fue un hombre visionario, económicamente hablando, sí, claro que lo fue, pero nada más. No tiene otra situación. No tiene otra situación más allá de eso. Entonces, ya platicado todo esto, no nada más con temas de historia, o sea, podemos seguir buscando información de cualquier otra cuestión y vamos a encontrar recovecos y vamos entonces a calificar como buena, como mala, como regular o como pésima la fuente de conocimiento que se utilizó para el indague propiamente de estas ciencias. Y les vuelvo a repetir, no es que realmente haya también hecho cosas buenas o malas, simplemente pues hizo su trabajo en un cierto momento. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Ustedes, a través de lo que puedan cuestionar e informarse con posterioridad, ustedes también tendrán su propio juicio y me lo podrán exponer, y claro que sí, podremos compartir ideas, porque esa es también una de las principales digamos, causas, motivos o propósitos de este curso. No nada más se trata de que yo venga y los adoctrine, no, al contrario, se trata de que después de este curso ustedes sean capaces de cuestionar cualquier conocimiento o situación que llegue hacia sus manos. Mi trabajo no solo queda en darles datos duros de ciertas cuestiones y ya. No, mi trabajo también es informarlos. Mi trabajo también es invitarlos a cuestionar, a pensar por cuenta propia, no nada más quedarnos con lo primero que nos dicen. Eso es adoctrinamiento y el adoctrinamiento no nos sirve. Aquí lo que nos va a servir es la reflexión y el pensamiento puro del individuo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, compañeros, algo que quisieran externar? Perfecto, bueno, entonces prosigamos. Ya una vez dejando bien en claro la tarea esencial de la mayéutica dentro de la filosofía, pues bien, vamos a explorar otras corrientes filosóficas. Como ya hablamos de la mayéutica, ahora hablaremos también de otro personaje conocido como Diógenes, el filósofo de la doctrina cinista, del cinismo, propiamente, de allí viene. O sea, muchas veces el cínico, como lo tenemos catalogado como alguien, pues que no le importa nada, que al contrario se le señala algún error y lejos de que a lo mejor lo quiera dispensar, lo quiera ocultar, lo admite abiertamente su falta, se le conoce como cínico. Resulta que este personaje, también perteneciente a la casta de grandes filósofos, él no vivía como el resto de la demás gente. Él también, uno de sus postulados, rezaba y decía que todo tenía un valor agregado, que realmente nada de lo que estaba en este mundo, en esta vida, valía algo.
este llegaba a tener un valor única y sencillamente porque nosotros mismos se lo dábamos, pero nada más. No era porque realmente lo tuviera, no era porque realmente fuera algo valioso. Eso ya dependía de nosotros, y que lo mismo sucedía hasta con las personas, que nosotros también le dábamos un valor intrínseco hasta las personas, y que dependiendo de esto le dábamos una valencia grande o una valencia nula, pero eso dependería de nosotros mismos. Y tal fue el caso que en un cierto momento, en una cierta época, a él se le acerca un emperador y le dice que él era un hombre poderoso y que podía concederle lo que él pidiera, que solamente él pidiera algo y se lo iba a dar. Así de sencillo. Y todos pensaríamos, siendo un hombre, un personaje poderoso, que pudiese cumplir cualquier menester, pues obviamente nos veríamos estando en el lugar de Diógenes, pues pediríamos algo que nos hiciera falta, o pediríamos poder, injerencia, pediríamos riquezas, algo que fuese sumamente benéfico para nosotros. Pensaríamos que tal vez Diógenes iba a actuar de esa manera, porque pues nosotros también lo haríamos, honestamente. Y siendo sinceros, la mayoría de nosotros, me incluyo, lo haríamos. Pero este individuo, este personaje, lejos de decirle que necesitaba algo con una valía grande, él solamente se limitó prácticamente a desconocerlo como una figura de autoridad, con una pequeña frase. No le dijo un discurso largo, no le llevó a cabo un postulado por el cual justificar su carencia de poder ante su persona. No, fue algo muy sencillo. Cuando este personaje le ofrece lo que prácticamente él quisiera, Diógenes se limita a decir: te puedes quitar porque no me dejas ver el sol, me tapas la luz. Fue lo único que él se limitó a decir. No le pidió nada más, no le exigió nada más, no le pidió otra cosa. Única y exclusivamente le pidió que se hiciera a un lado porque le estorbaba para ver la luz solar. A lo cual obviamente a este mandatario molestó bastante, puesto que él le puso prácticamente cualquier cosa que quisiera a sus pies, y Diógenes únicamente le pidió que se quitara, que no lo molestara. Ese fue su único postulado. Dijo: hazte un lado porque no me dejas ver la luz del sol. Eso fue lo único que él pidió. Y les vuelvo a repetir, situación que molestó bastante a este mandatario, y por poco y lo manda a matar. Pero entonces aquí Diógenes, ¿qué lección nos da? Más allá de alguna cuestión, diga, no, pues de humildad, de identidad, no, simplemente hizo valer su postulado. O sea, si a lo mejor para la gente este hombre y sus riquezas podría ser de una amplia valía, para él no. Él lo dejó prácticamente desvalorizado. ¿Por qué? Porque nada de lo que él tenía, él lo necesitaba. Y él en serio lo llegaba a hacer. ¿Por qué? Porque él no tenía posesiones materiales. Diógenes vivía metido en un barril casi al estilo del Chavo del Ocho, y su única posesión era una jícara con la que él llegaba a tomar agua. Esa era su única posesión. Él de hecho vestía con harapos, él no vestía con túnicas elegantes ni nada por el estilo de la época. Él únicamente vestía con lo que encontraba, comía lo que encontraba también prácticamente. Él no tenía posesiones materiales y él vivía en un barril en la calle. Él no tenía más posesiones. Su única posesión era esa jícara, y hasta eso la aventó una vez que se dio cuenta que un muchacho utilizaba sus manos para beber. Se dio cuenta que la jícara entonces no era indispensable. Vio como el muchacho juntaba sus manos y bebía agua, y entonces él agarró la jícara
y la aventó. Y así lo hizo. Agarró la jícara y la lanzó. Y ya de esa forma se vio libre de toda atadura material. Entonces de ahí iban muchos de sus postulados. Él procuraba como que aparte de llevar a cabo ciertas cuestiones, él procuraba que esos postulados llevarlos también a la práctica, demostrar que estos no solamente eran mera filosofía de salón, no, sino que eran esenciales y que podían ser llevados a la práctica, que sí se podían ejecutar, que sí se podían llevar. Ya después de todo eso, él decide propiamente seguir con ese estilo de vida, con esa forma, y así crear esa doctrina filosófica, que si bien se pudiese debatir con otros filósofos, obviamente no estarían de acuerdo, tal vez sí en algunas cosas, pero en otras tantas no. Y eso versaría en la radicalidad de su estilo de vida. Porque él era así, él era radical en ese aspecto. Él no era como que, o sea, él sí digo este postulado, pero yo no lo llevo a cabo porque podría ser bastante mal visto. No, si fuera mal visto o no, eso ya era una cuestión muy aparte. Él lo llevaba a cabo porque él creía en sus propias convicciones. Y bueno, compañeros, ¿hasta aquí hay alguna duda? No, profe, ninguna. Bueno, pues si no hubiese ninguna otra duda, compañeros, por hoy doy por concluida la sesión de la clase del día de hoy. Como tarea vamos a leer el capítulo 2 del libro El laberinto de la soledad. Allí vamos a llevar a cabo un pequeño resumen nada más. Esa sería nuestra tarea y vamos a proseguir con nuestra clase en la siguiente sesión. De antemano agradezco mucho su atención y pues sobre todo la participación dentro de la misma. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? Ninguna, profe. Bueno, y en cuanto hace a la clase, si hay alguna otra duda, la voy a volver a subir al canal de YouTube para que puedan ahí checarla y a lo mejor recapitular lo que estuvimos conversando en esta sesión. Les agradezco mucho y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Gracias, compañeros. Bonito sábado.